Buenas noches, estimado docente y público en general. La siguiente exposición trata de la supremacía constitucional en el Ecuador, tema de materia de Derecho Constitucional de la carrera de Derecho, segundo ciclo para el UC, de la Universidad Nacional de Loja. A continuación procedemos en lo que es la introducción. Este presente informe aborda la esencia de la supremacía constitucional que constituye la jerarquía de la norma constitucional en la cúspide del ordenamiento jurídico sobre la norma ordinaria. La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales. En caso contrario, carecerán de eficacia jurídica. Por ello, esta norma se ha considerado como ley suprema del Estado y fundamentado del sistema jurídico. Por lo tanto, la norma que no esté de acuerdo con la Constitución es inexistente. Los órganos gubernamentativos solo pueden actuar dentro del ámbito que la Constitución les señale. De este modo, todas las normas están vinculadas directa o indirectamente con la norma fundamental, que es la que da validez y unidad al complejo y enmarañado ordenamiento jurídico. La supremacía constitucional como un principio del derecho constitucional de carácter formal y material que postula ubicar a la Constitución en un peldaño jerárquicamente por encima de todas las demás normas jurídicas, internas y externas, que pueden llegar a regir en el país, tienden a garantizar la seguridad jurídica del ordenamiento de un Estado. En el Ecuador, con la Constituyente del 2008, ha apostado a la construcción de un Estado constitucional, pero haciendo hincapié en el tema de los derechos, así como de la defensa y judicialización de los mismos. Así, este moderno derecho constitucional ecuatoriano se sustenta en principios dogmáticos como lo son los derechos fundamentales, pero al mismo tiempo se busca que estos principios pasen a ser reales, prácticos y palpables con el funcionamiento de una estructura institucional, administrativa y judicial diseñada para garantizar la vigencia de estos derechos fundamentales. Como objetivos tenemos identificar los tipos de control y alcances de la supremacía constitucional, analizar la jurisprudencia de la Corte Constitucional con relación al control de la constitucionalidad, evaluar de qué manera la supremacía constitucional puede garantizar el control efectivo de constitucionalidad, determinar teóricamente cómo influye la supremacía constitucional a encontrar soluciones a los conflictos de jerarquía, jurisdicción y competencia. Seguidamente, la metodología. Los estudios relacionados que anteceden el presente informe ponen de manifiesto los principios constitucionales, donde enfatizan que en el principio de jerarquía de la norma superior sobre la inferior, pero establecen también relaciones verticales que deben ser tratadas desde el punto de vista jurídico. Es digno de destacar que siendo la Constitución la ley suprema del país, es necesario que todas las leyes sean conformes a sus principios y normativas, por lo que cualquier ley, reglamento, decreto, ordenanza, resolución u otros cuerpos legales que tengan normas contrarias a la Carta Fundamental deben ser rechazadas por las autoridades de los tribunales y juzgados de la República para no atentar contra el orden constitucional. Esto significa que la jerarquía es el principio que sobrepasa a la competencia y a la jurisdicción cuando se trata de controversias entre normas de distinto nivel jerárquico. Seguidamente vamos al control de la constitucionalidad.
Uno de los pilares fundamentales en el cual descansa la supremacía constitucional en un Estado democrático es el control de la constitucionalidad. De esta manera se instituye el control de la constitucionalidad como herramienta tendiente a garantizar el principio de supremacía constitucional, mediante la articulación y equilibrio los pilares de la democracia y la Constitución. Seguimos con la discusión bibliográfica. El autor Guerra, en la investigación titulada Supremacía Constitucional y Control de Derecho Comunitario, concluye, como resultado de la investigación, que en el caso ecuatoriano, el control constitucional cumple con un rol fundamental, debido a que debe emplazar al Poder Ejecutivo hacia una política exterior efectiva del país. Esta ardua labor requiere de una concepción clara del ordenamiento jurídico constitucional, tendientes a concretar mecanismos idóneos que proteja el carácter supremo y garantista de los derechos enmarcados de la Constitución y en el derecho internacional de derechos humanos bajo un horizonte democrático. Seguidamente el autor Ceballos, en el trabajo titulado El control concreto de constitucionalidad en el Ecuador, descripción y análisis crítico de su estructura en la Constitución del 2008, concluye en su trabajo que la concepción de la Constitución de la República del 2008 introdujo un cambio en el modelo de control de constitucionalidad, esto es, de un modelo mixto que facultaba la inaplicabilidad de cualquier juez de una norma cuestionada como inconstitucional a un modelo concentrado. Se monopoliza la facultad de interpretar la Constitución y desempeñar la función del legislador negativo, así como de realizar un control de constitucionalidad de las normas que se requiere implementar en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Como conclusión tenemos que la Corte adopta una interpretación constitucionalista valiéndose de principios como de la supremacía constitucional y la aplicación directa de la Constitución, para llegar a la conclusión de que ninguna norma puede contravenir las disposiciones constitucionales.